Vamos a darle gracias a Dios, amén, por las oportunidades que el Señor nos concede, amén, de hablar su palabra, de enseñarla a tiempo y fuera de tiempo. Y esta vez voy a hacer vamos a decir, una continuación de lo que empezamos hace un par de semanas acerca del Espíritu Santo, eh, pero sin ánimo de clausurar, ¿no? Y darle ya fin a esto, sino que hacerlo un estudio, vamos a decir, que continúe poco a poco mientras haya la oportunidad, amén. Y esta vez me voy a concentrar en el poder del Espíritu Santo, el verdadero poder y para qué el Señor lo da, amén. Y para eso pues voy a hacer la referencia en Efesios capítulo 3 versículos del 14 al 21 en esa porción que la Biblia lo titula el amor que excede a todo conocimiento. Hay una parte también donde hablamos de la paz que excede todo conocimiento, amén, pero este es el amor. Ahora, si ustedes ven vamos a hacer la similitud en la expresión, es porque ambas cosas, la paz y el amor, son el fruto del Espíritu Santo, amén. La paz es un resultado de ese amor. Y como vemos que del amor se desprenden otras virtudes, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, la benevolencia, la paciencia, todas esas cosas se desprenden del amor. Vamos a decir, una, mm, una constante en todo esto que cuando hablamos de la vida del espíritu. Hay cosas que para mí, y lo digo de manera triste, yo creo que uno de los si podemos usar una palabra, podemos decir uno de los fracasos, uno de los fallos más grandes que ha tenido la iglesia, no es la iglesia, sino que los ministerios, los ministros, los líderes, los pastores, eh, han quedado cortos, diría yo, en el amor. La expresión más alta de Dios es el amor. Es la fuerza más poderosa del universo, es el amor. Lo que nos salva es su amor. Él muere por amor. Su gracia es amor, su misericordia es por amor, su justicia es por su fidelidad. Todos los atributos divinos son por amor. Vamos a decir, el fundamento de su trono, el amor. Y nosotros no podemos obviar ese mandato de que nos amemos los unos a los otros. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer una función tan poderosa en el amor. Él viene a formar ese amor en nosotros. Él viene a ponerlo en nosotros, viene a sembrarlo. Entonces el fruto es el amor porque hay una semilla poderosa sembrada en nuestro corazón que es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces está supuesta a dar un fruto. Pero cuando no da ese fruto, hay un problema, entonces entramos en crisis. Y es lo que ha pasado en la iglesia, lamentablemente. Tenemos que ser también justos con esa severa declaración que los ministros han echado a perder mucho de la obra por falta de amor, pero también la culpa es muchas veces del mismo creyente que lo endiosa a los líderes, a los pastores como a un nivel de salvador. El pastor no me saludó, entonces eso afectó mi alma. Imagínate tú qué clase de locura. Cuando en el trabajo soportamos groserías y patanerías de los jefes y las aguantamos porque nos pagan dinero. Amén. Pero en la iglesia no, en la iglesia nos volvemos muy orgullosos, somos muy sensibles, yo tengo mucha dignidad para que me traten así, porque la mecha que tiene el líder es de este tamaño, es bien cortita, se enciende y explota por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque están sobrecargados, pero también vemos como un desbalance entre los líderes que hacen la obra, que son los que evangelizan, los que enseñan, discipulan, consolidan, a un montón, a los otros al otro porcentaje de creyentes que está sentado esperando ser alimentados y no hacen nada. Entonces se frustran porque también ven de que hay un pueblo que no trabaja. Y se vuelve un ciclo vicioso y se vuelve una comunidad de amor con celos, con contiendas, con divisiones, con envidias, con molestias, porque vemos que el líder prefiere a aquel y solo aquel, y la preferencia es solo con ella o solo con él, pero ese y aquel y aquella a lo mejor son los únicos que le prestan la mano y lo ayudan, ¿no? Mientras los otros solamente se sientan a recibir, entonces se vuelve un círculo vicioso. Ahora, yo sé a qué achacarle eso, a la falta de Espíritu Santo.
Mira, el alma, Amén. vamos a decir, la vida apasionada, el amor expresado, el gozo, la paz, la alegría, el espíritu que tiene el cuerpo místico es el Espíritu Santo. Por eso tú vas a ver personas que alaban a Dios con pasión y personas que a veces alaban a Dios. Por eso vas a ver personas que hablan la palabra con ahínco, con ímpetu, con persuasión, y vas a ver aquellos que apenas hablan la palabra, si es que la hablan. Por eso vas a ver personas que sirven con alegría, con una sonrisa, ayudan a cualquier persona sin esperar nada a cambio, pero también vas a ver ese tipo de gente que no hace nada porque a mí no me van a herir otra vez. Y los ves resentidos años, sentados por años, sin servir a Dios, sin servir a los demás. Y hablamos que el Señor nos capacita, el Espíritu Santo nos capacita para el servicio a otros. Él es el que nos da no solo las ganas de servir, sino que nos ayuda a perseverar en el servicio a pesar de si te lo agradecen o no te lo agradecen. Al final del día, ¿quién paga? ¿De quién es la recompensa? ¿De quién viene la corona? No de los hermanos, ni de la iglesia, ni de un aplauso, ni del reconocimiento externo o público de la gente. Viene del Señor. El Señor te recompensa. El Señor no pasa por alto el trabajo de nadie, no se queda con el trabajo de nadie. Entonces mira lo que dice Pablo a la iglesia en Efesios, amén. En una carta que él escribe de la prisión, él dice esto. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta porción bíblica Amén. ha sido muy, muy debatida, ha sido, vamos a decir, ha tenido cierta controversia, porque es una de las partes donde Pablo era un hombre apasionado, pero aquí, si podemos hablar de hipérbole, de exageración, es esta porción. Amén. Él siempre usa todo, él plenamente, plenitud, él mucho más de lo que pedimos o entendemos, conforme a las riquezas gloriosas. Entonces, todo lo exagera de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios. El amor de Dios tiene que ser, es impresionante. Es impresionante que, yo no sé usted, pero yo hoy pequé. No le voy a contar mi pecado. ¿Ok? Pero estoy seguro que Mónica también pecó. Mónica, no me quedes viendo así. Estoy seguro que Rosita también pecó. De alguna manera pecamos todos. No Y te lo... Dios sigue orando con nosotros. Y a veces nosotros somos tan religiosos que decimos, hoy no voy a pecar porque hoy me toca dirigir el grupo. Me toca predicar, hoy no puedo pecar. Entonces agarramos un No, momento de no somos santidad. perfectos, Alejandro, es verdad. Es imposible. Con el pensamiento pecas igual, ¿no? Amén, amén. Pero ¿qué Pensando pasa? mal de alguien. Nosotros somos tendenciosos al mal. Oye, somos hijos de maltrato. Como que nos gusta que nos castiguen porque somos pecadores. Y mira que Dios no obra así. Dios no, nos trata con amor y nos trata con amor en todo momento. Entonces, aquí vamos a ver unos cuantos rasgos y por qué el Señor lo habla de manera hiperbólica. ¿Por qué lo inflama tanto? Bueno, es que el amor de Dios se inflama en nosotros. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hay multitud de pecado, el amor lo cubre multitudes. Entonces, ¿qué pasa? Dios está en el asunto de demostrarnos de manera grandiosa cuán inmenso es su amor, para convencernos de ese amor. Amén. Entonces, mira que dice aquí, por esta causa, dice Pablo, que
No, él dobla rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué usa esa expresión? Mira qué pasa. Los judíos eran orgullosos y ellos hablaban que nuestro padre Abraham, ellos siempre sacaban de relucir a Abraham como gran cosa, como gran caché para darse lija. Nosotros no somos huérfanos como los otros pueblos que son idólatras, los gentiles. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y nuestro padre Abraham, y decía de nuestros padres, Isaac, Jacob y ¿cómo se llama? No, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Ellos les encantaba sacar esa paternidad, le encantaba ese patrimonio. Ellos se sentían muy judíos de nuestro padre, muy hebreos. Y fíjate que aquí viene Pablo y los desintegra con esto. Dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vuelve cristianos en eso, porque dice, de ahí toma nombre toda familia. Toda familia, mira dónde, en los cielos y en la tierra. ¿Por qué habla de los cielos? Porque ya habían santos que lo habían precedido, ya habían cristianos que habían muerto por Jesús, que habían sido perseguidos y habían sido ultrajados, maltratados y muertos por la causa de Cristo. Pablo los perseguía. Pablo perseguía a cristianos, mataba a cristianos. Entonces él dice, las familias que están en los cielos y aquí en la tierra, porque nos une nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y prosigue, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Está hablando de riquezas gloriosas. Y las riquezas gloriosas pueden venir de manera en bendiciones de sanidad, ¿cómo se llama?, de prosperidad, de salud financiera, salud física, mental, emocional, relacional, espiritual. Oye, que tus hijos tengan que comer es una cosa, pero que tus hijos no anden en una mala vida es otra. Que tus hijos estén sanos es una bendición. Si no, pregúntale a Mirta qué es tener un hijo enfermo. Es duro, es duro. Pregúntale a Olga qué es tener un hijo enfermo. Tú no quieres saber eso cuando tus hijos están sanos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque son bendiciones que nos persiguen por ser hijos de Dios. Pero mira lo que dice aquí. Que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y del hombre interior estamos hablando el hombre hecho a la imagen de Cristo, no la naturaleza caída que fue redimida por la obra del Calvario, sino que la que fue transformada por el poder de su Espíritu. Para que, para que dice, mira lo que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, dice, arraigados y cimentados en amor. Después le dice que más, que seamos, ¿cómo se llama esto? Plenamente capaces de comprender el tamaño de este Dios. Vamos a entrar en eso un momentito, pero me quiero detener aquí por un momentito. El fortalecidos con poder. Mira qué pasa cuál es la diferencia entre la fuerza y el poder. El Señor nos da, cuando venimos a Cristo, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, nos podemos llamar hijos de Dios y tenemos esa autoridad de parte de Él, otorgada por Él. En otras palabras, el llamado en sí tiene un poder inherente, viene con un poder ya dado. En otras palabras, te puedes llamar hijo de Dios y te puedes llamar fuerte en Él, poderoso en Él. Tenemos el poder. En Amén. otras palabras, es lo que el Espíritu Santo te va a dar esto que te deja decir, yo puedo hacer esta obra, yo puedo evangelizar, yo puedo em, cantar alabanza, yo puedo predicar la palabra, yo puedo ir y orar por enfermos y que sean sanos. Amén. Pero antes de que venga un yo puedo, tiene que haber un yo quiero. El problema es que hay iglesias que buscan el yo puedo, pero no quiere el yo quiero. ¿Por qué muchas veces se niega a la persona a recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Se niega. No siempre es temor. La mayoría de veces es temor a la responsabilidad que eso conlleva. Porque el don del Espíritu, como dice la palabra, el Señor nos va a dar esto para que me seáis testigos. En otras palabras, para que hagas algo. Tienes que hacer una obra evangelística, muchas veces malagradecida,
te van a cerrar puertas en tu cara, te van a ofender, te van a llamar fanático, loco, te van a decir un montón de sobrenombres que no te van a gustar. En mi familia todo el mundo me decía al principio el pastorcito y me decían que era un fanático loco, incluyendo mi padre. Me dice, qué pena, hijo, vos que eras inteligente, me dice, ¿cómo te metiste a esto y te lavaron el coco? Entonces le dije un día, papi, es que el coco lo tenía bien sucio, necesitaba ser lavado. Era un desastre mi coco. Entonces, yo ahora entiendo que nosotros somos no víctimas, pero estamos sujetos al oprobio, a la burla, a la mofa, al que estamos haciendo el ridículo constantemente. Nos mandan a callar, nos amenazan. Y una vez me dijo una jefa en mi trabajo que yo no podía tener ese calendario que tenía salmos bíblicos, esas eran referencias bíblicas. Eso era proselitismo, eso era que yo quería hablo muy, muy alto mi religión. Pues fíjate que no lo voy a bajar porque es mi derecho. Si no, yo soy el que te voy a llevar a HR si me vuelves a decir que lo baje. No lo voy a bajar. Después vino el jefe de ella y me dice, ¿por qué no quieres bajar ese calendario? Porque no quiero. ¿Quieres que te llame a HR también a ti? Le digo, a recursos humanos. Pero Alex, lo único que tienes que hacer es... No me da la gana de bajarlo y no lo bajé. ¿Ya? Y se pusieron bravos conmigo. No me importa. Al principio iba a decir, ahora yo soy muy nice, soy muy buena persona, ya no hablo tanto así, pero te voy a contar algo. Es porque había en mí un ardor por la palabra de Dios, había un ardor por la obra. Yo me siento súper orgulloso de ser cristiano. Así como que digo, yo soy nicaragüense, o sea, si hay alguien que me puede entender aquí somos los inmigrantes, como Nancy, como Angelina, que vivimos en otros países, ¿no? Pero si ahora mismo te puedo decir, Angelina, que el muchacho que vimos en la alabanza, Josué Dávila, es mexicano. Me encanta ese adorador, ese es un tronco de adorador. Pero es un mexicano que habla mexicanito. Yo lo escuché hablando, y este tipo de dónde es, yo pensaba que era dominicano, porque él parece como caribeño. Súper mexicano el tipo. Yo me quedo encantado porque en Orlando hay una de puertorriqueños que no es jugando. Entonces yo pensaba que era o puertorriqueño o dominicano. Me sorprendió que era mexicano, porque los mexicanos están aquí en Miami, no en Orlando. Entonces, no te da orgullo, Angelina, de que sea mexicano, un adorador mexicano. ¿Por qué? Porque es mexicano. ¿Cómo no me da orgullo a mí un hermano cristiano, un diseñador cristiano, una diseñadora cristiana, un abogado cristiano, un doctor cristiano? Yo saco pecho con los cristianos. Por eso te da el poder. Mira, mira, una cosa es ese poder conferido por el llamado que el Señor te dio, pero también te da el poder, que es la fuerza. En otras palabras, la fuerza que tú vas a emplear para llevar a cabo tu ministerio, porque necesitas las dos. El poder ya lo tienes, pero la fuerza es lo que resiste. Con la fuerza vas a resistir el ataque del enemigo. Ahora mira lo que dice el Señor. Nosotros por eso nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios. Estamos sometidos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero la resistencia la trae la palabra de Dios, la fuerza de la palabra de Dios. No es mi propia fuerza, es la fuerza de la palabra. El poder que tiene la palabra, el poder inherente a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice aquí? Para que seáis plenamente capaces de comprender. Oye bien, mira con quién, con todos los santos. Estos son los que incluye el cielo, amén, no solo aquí en la tierra. Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a ir a Job un momentito, Job 11, 11:7. Mira lo que le pregunta uno. Esto me encanta a mí. Amén. Este es Sofar, dice, acusa de maldad, Job, lo acusa de malo. Entonces le dice estas palabras en el versículo 7 del capítulo 11. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dice, mire, y lo explica cómo es la perfección. Dice, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Le dice. Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Esa expresión Pablo no la usa, no la usa de manera arbitraria, la usa adredes, porque los judíos conocen la palabra. Entonces él dice,
Anchura, longitud, profundidad y altura. La anchura habla de extensión, habla de edades, habla de naciones, habla de rangos. El amor de Dios que va a traspasar edades, va a traspasar naciones, va a traspasar rangos. Amén. Va a hablar de extensión. Amén. La anchura se extiende. Ahora, la longitud también se extiende, pero eso habla de continuidad, habla de eternidad. El amor de Dios es eterno. Habla de profundidad, el amor de Dios que va a lo profundo. Estamos hablando de bajar a la condición más baja, donde se encuentra un pecador que está en las profundidades del pecado y de la miseria humana. Hasta allí baja el amor de Dios, pero también sube hasta los cielos y se une a los santos que nos precedieron, donde está el gozo y la gloria celestial, o sea, a la altura de un cielo infinito. Entonces podemos declarar de que el amor de Dios se extiende a lo ancho y a lo alto y a lo largo y se extiende a lo alto y a lo profundo. Ahora, así es el amor de Dios, dice, pero la idea es que entendamos cómo es que tenemos, dice, espérate, como dice la palabra, dice, que, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es amor. Si alguna vez te has preguntado cuál es la plenitud de Dios, dice que todo fue hecho para Él y por Él. De Él viene, de Él procede y para Él devuelve, para Él regresa. Amén. Dice que todos somos todo en todo, que Cristo es todo en todos. En otras palabras, la plenitud de Él es Cristo. Amén. Pero la expresión, vamos a decir, si no la, es que no es la expresión, la deidad más noble, más alta, más suprema, más sublime, es el amor de Dios. Entonces, Él quiere que esa plenitud esté en nosotros. Ahora, ¿por medio de quién va a estar y por medio de quién? Si no es por medio del poder del Espíritu Santo. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo, es el amor de Dios. Cuando tú Amén. estás empoderado y te apropias de ese poder del Espíritu Santo, tú eres capaz de cualquier cosa. Tú eres capaz de una cárcel y abrazar a un preso. Tú eres capaz de ir a un hospital y abrazar a un pobre que se está muriendo, a un enfermo que está ya poco a poco, y tiene un pie adentro y otro fuera de la tumba. Ese tipo de amor que sobrepasa, ¿cómo se llama? Juicios y prejuicios. Que sobrepasa conceptos, que sobrepasa limitantes, o sea, que si es porque es de otro color o de otra raza o de otra nacionalidad, cuando tú tienes amor no te importa nada de eso. Yo cuando te Amén. expliqué la vez pasada no me acordé de decirte un par de cositas acerca de la llenura del Espíritu Santo la experiencia, ¿no? O sea, el bautismo en lenguas, el bautismo en fuego del Espíritu Santo, lo que distingue al cristiano es el hablar en lenguas. Por eso que nosotros nos llamamos pentecostales, porque creemos en la gracia del Espíritu Santo y esa es una de ellas, que nosotros podamos expresar en lenguas la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vienen los días y se está cortando los días de nuestra redención. Amén. En cualquier momento viene el Señor. Entonces, ¿qué pasaría si ahorita la iglesia empieza a ser perseguida de manera masiva? Que puede suceder en un abrir y cerrar de ojos, puede suceder de un día al otro, así como sucedió la pandemia, idéntico. Una persecución masiva de todos los cristianos. ¿Qué haces tú? No sé si nosotros, si yo estoy aquí en mi casa y por la puerta de enfrente me golpea un chino y por la puerta de atrás me golpea un ruso. Yo no hablo ni chino ni ruso, él no habla ni inglés ni español. ¿Cómo nos entendemos? Pero yo sé que si ellos hablan en lengua y yo lo oigo, son mis hermanos. Esa es mi señal. No tengo que entenderles en el lenguaje vernacular, les entiendo en el lenguaje espiritual. Así somos de afinados tú y yo. Tenemos ese poder. Esa es una facultad que no la tiene el mundo. Nos podemos reconocer. Mi problema es cuando eres cristiano de toda una vida y no haces eso, porque no has querido. Y te voy a decir que no has querido, ¿por qué? Porque te falta fe para creer. Eres un incrédulo. La misma fe que tuviste cuando recibiste a Cristo es la misma fe que necesitas para hablar en lengua, como la señal, como evidencia que el Espíritu Santo mora en ti. No para interpretar y profetizar ni nada de eso, como señal, como evidencia. Entonces, aquí viene la parte, o sea, donde nosotros tenemos que tener claro que cuando nosotros le pedimos a Dios,
cosas, o sea, en nuestras plegarias, en nuestras oraciones y rogativas, decimos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros si no es el Espíritu Santo? Entonces nosotros no oramos conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme al poder de que quién está en nosotros. Él hace todo por Cristo y para Cristo. Todo lo hace en su nombre. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que cuando oramos al Señor, es como que el Señor mismo va a interceder. Mira, Padre, Alejandro no es que te pide eso, soy yo, para que sane al hijo de Mirta. Y el Señor me oyó. A mí me oyó, a Rosita lo oyó y a Mirta Amén. lo oyó. Yo no sé si Howard estaba Amén. 100% seguro, pero yo sí estaba seguro. Pero Amén. ahora tenemos un testimonio poderoso y glorioso, porque el quien hace la obra es Él en nosotros, no nosotros. Por eso Dios nos Amén. libre de pensar que el que va a imponer las manos soy yo, que Dios nos libre de hablar así. Por eso es que hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios, falta de sabiduría de entender que cuando ora el pastor, está orando en el nombre de Jesús y está orando por el poder del Espíritu Santo, no es el pastor. Yo te lo he dicho, yo lo he dicho de mil maneras, yo le enseño esto. Está bien, mi hermano, que nos sometamos al líder, que lo honremos, lejos de decir que él murió por mí en la cruz del Calvario, lejos, porque son seres humanos que pecan, que tienen fallas, tienen errores, les debemos honra, amén. Pero una cosa es honrar a la persona, otra cosa es endiosarlas. Y hay mucha ignorancia. Oye, cuando yo me convertí, había una hermanita, Mirta se llamaba, una belleza de persona. Pero decía, en el cielo Dios, en la tierra mi pastor. ¿Qué es eso? Cuando yo oí eso me quedé loco. ¿Cómo se le ocurre a esta vieja loca decir eso? Decía yo. En el cielo Dios, en la tierra mi pastor. No, mira, no ha nacido un hombre que se compare a Cristo. Es incomparable nuestro Dios. En el Entonces, ¿qué cielo, pasa? Vamos a tener siempre vamos a decir, esa, no quiero usar la palabra tirantez, pero vamos a tener siempre esa lucha, ¿no? Entre las personas que tienen el espíritu y las que no tienen el espíritu. Pero una vez más, el poder que vence y que sobrepasa todo, el amor que excede todo conocimiento, que supera, o sea, esa tenacidad que lo supera todo, es el amor de Dios. El verdadero poder del Espíritu Santo es el amor. Si por amor hacemos las cosas, por amor servimos, por amor adoramos al Señor, por amor le bendecimos, por amor em, yo no sé si usted ha experimentado esas ofrendas de amor, que hay un momento que usted se entera de algo, no sé, y te conmovió, pues la persona está pasando un mal momento y no sé, tú te acercas con un tazón de sopa y le dices, mira, dice esta sopita para que te sientas mejor. A mí me sorprendió, ustedes se acuerdan la vecina que se le murió el perro, que aceptó a Cristo a raíz de la muerte de esa perra. Bueno, ella se llama Virginia, ella es colombiana. Es un encanto de vecina, ella y el esposo son una belleza de persona. Cuando murió mi mamá, como a la semana ella vino con un pastel que hace él nos regala ese pastel todas las navidades. Es un pastel ¿de qué, Rosy? De, qué rico. Es un pastel de almendras. Él le pone las almendras cortaditas adentro del pastel, pero es un pastel tan suavecito que parece un suspiro, parece un algodón, se te derrite en la boca, es una delicia. Solito o con café, es riquísimo. Pues él me trae una torta de este tamaño, grandísima, y me dice, para que tengas momentos dulces en medio de tu dolor. Ese gesto para mí cambió mi lamento en baile en ese momento. Y dije, este hombre no conoce, él se llama ateo. Él dice que no cree en Dios. Pero tiene una nobleza de corazón tan impresionante que tú eres cristiano en potencia, lo que no te has dado cuenta. Y esos gestos de amor, oye, te convencen, te tocan. Pequeñas cosas que hace el Espíritu Santo para mostrarte su amor. No tiene que ser impresionante, pero a mí eso me impresionó. Porque en este país que es tan seco todo el mundo, esas cosas no pasan. Pero qué lindo es saber de que Dios piensa en ti en esos momentos y te manda un impío que no lo conoce y te bendice con una torta, un pedazo de pan.
Mira que no era gran cosa, pero para mí cambió en ese momentito mi estado de ánimo. Y dije, ¿sabes qué? Qué lindo que el Señor me deja ver por todas las esquinas que Él me ama. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ese punto donde entendemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos da Amén. fuerza. Y esa fuerza se llama Espíritu Santo. No es otra cosa. A veces nosotros estamos esperando portentos que el Señor me use, ¡fum!, resucitando un muerto. Mira, yo recuerdo un testimonio, y con esto acabo, con esto termino, de un predicador evangelista. Estoy seguro que Mónica y Rosa, las argentinas, lo han oído. Él se llama Alberto Motesi, que era una eminencia evangelista en los tiempos de Anacondia. Él era un hombre que Dios lo usó mucho con portentos y milagros porque él era un evangelista consumado. ¿Cuántos vieron la serie Mr. Magoo? Mr. Magoo era un muñequito de este tamaño, chiquitito. Él es así de chiquito, parece un llaverito. Es súper, súper, tiene una expresión noble, un hombre blanco, blanco, unos ojos azules, azules, muy penetrante, muy intenso era él, pero era un hombre bajito, muy bajito. Entonces él cuenta la historia de una mujer que al hijo lo mataron cuando él era un adolescente. Un día no regresó de la escuela y lo buscaron por días en una vía en Sudáfrica y no sabían dónde estaba hasta que por fin lo dieron con el paradero del muchacho y resulta que estaba descuartizado. Y empezaron a buscar al asesino y lo encontraron. Un hombre que se había drogado, en el proceso se poseyó de demonio, estaba poseído de demonio. Lo encuentran y el hombre ya en la cárcel se arrepiente, dice que ese no fue él, sino que le escuchó voces que le dijeron que lo matara y todo. Y cuenta un testimonio de cómo él ni se acuerda, pero él lo violó, lo brutalizó y lo mató y lo descuartizó. Una cosa horrible, horrenda. Ella está contando ese testimonio. Dice, entonces, cuando yo vi que el hombre se había arrepentido, yo mandé a alguien que le hablara de Cristo y él aceptó a Cristo. Y cayó muy gravemente enfermo y se iba a morir. Y como se iba a morir, yo quería conocerlo. Y yo le fui a pedir al juez que me dejara hablar con él, porque él ya se iba a morir. Y yo le pedí al juez que si me lo podía llevar a mi casa hasta que muriera, que yo lo iba a cuidar. El juez no me creyó que yo era capaz. Pero me entregó al muchacho, yo me lo llevé a casa. Y yo le empecé a dar de comer y le empecé a hablar del Señor. Yo ya era convertida, dice, cuando eso sucedió, pero ya no lo miraba yo con el odio que lo miraba como un hermano en la fe. Dice, le di de comer. ¿Y quién le dice a usted que el hombre no murió? El hombre vivió. Pero ahora dice, yo me dedico a contar mi historia y quiero que él cuente la suya. Él está aquí conmigo. Eso es evangelio extremo. Eso es amor extremo. Eso es exagerado, alguien que hace eso. ¿Qué madre camina con el asesino de su hijo, predicando la palabra de Dios? Cuando yo ese testimonio tenía a todo el mundo en llanto, el predicador Alberto Motesi, y todo el mundo arrodillado, aceptando a Cristo, reconociéndolo como su Señor y Salvador, porque ese es el poder del amor de Dios, ese es el poder del Evangelio, el glorioso Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros necesitamos una fuente de poder, no la busque en nada ni en nadie, la tiene usted y se llama Espíritu Santo de Dios. Y esa Amén. fuente, ese poder se llama amor. No hay mucha ciencia en esto, no hay mucha teología, esto es más práctico de lo que usted cree. Bueno, que Dios me las bendiga. Hasta aquí llega mi parte.